Abrimos ya nuestra tertulia con David Vigario. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas Bienvenido tardes. este año, que no te habíamos tenido todavía. ¿Se puede decir feliz año todavía? Todavía se puede decir feliz año. a todos. Feliz año. Bienvenida, Raquel Corcho. Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, vamos a empezar hablando de campo y lo hacemos del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se paraliza y lo hace después de que el Parlamento Europeo pues haya decidido enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida si es compatible o no con el derecho comunitario. La decisión ha salido adelante de forma muy ajustada, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Vox y la izquierda y los verdes han votado a favor de llevarlo a la justicia, mientras que algunos europarlamentarios del Partido Socialista y Partido Popular de Francia y Polonia también lo han hecho, saltándose la disciplina de partido. Es una buena noticia y lo que pedimos en este momento es que eso se aproveche por parte de tanto del Parlamento Europeo como de la propia Comisión para seguir trabajando en mejorar las cláusulas de salvaguardia y todo lo que son los instrumentos que tenemos para poder proteger a los productores. Esto no significa en absoluto que el acuerdo de Mercosur esté enterrado. En todo caso va a suponer un respiro para los agricultores porque vamos a tener, va a tardar más tiempo en entrar en vigor y por este motivo no debemos dejar las manifestaciones. Hemos escuchado a UPA-UCE y a la Unión, lo hacemos ahora con APAC Extremadura-Saja. Está con nosotros Juan Metidieri en plato. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Luz. Bueno, ¿cómo ha recibido la noticia su organización agraria de la paralización de Mercosur? Bueno, pues la noticia evidentemente se recibe bien, de manera positiva, pero por supuesto con toda la prudencia del mundo, ¿no? Y más viendo todo lo que puede suceder alrededor de ella. Yo creo que es una buena noticia conseguir que haya muchos europarlamentarios que se pongan con la gente del campo. La Comisión Europea sí que puede poner en marcha esa entrada en vigor antes de que se pronuncie el Tribunal Europeo. ¿Cree que puede ser? Bueno, sí cabe esa posibilidad y según vimos ayer a Úrsula, es posible que lo intente poner en marcha y la pregunta que nos hacemos nosotros ahora es, no solamente no escuchan al pueblo y a los ciudadanos, sino que tampoco escuchan al propio Parlamento, ¿no? Porque cuando hay una mayoría, qué menos que respetar esa mayoría y no dar ningún paso ni hacia adelante ni hacia detrás hasta en tanto en cuanto no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay una división dentro del propio Parlamento. Es verdad que ha habido un margen solamente de 10 votos, que no es un margen amplio. Entonces, se ve claramente esta división entre a favor y en contra de Mercosur en la Unión Europea, pero es verdad que el margen es muy poquito. Pues sí, la verdad que nos hubiese gustado mucho más, ¿no?, de que hubiese habido un margen superior y más de políticos cuando vemos que en campaña electoral se acercan tanto a las organizaciones agrarias y nos respaldan tanto, recogen nuestras propuestas y cuando llega la hora de la verdad y cuando tienen que decidir, pues vemos que se retiran, ¿no?, una vez más. En este caso nos hubiese más gustado que Partido Popular y Partido Socialista aquí en España hubiesen estado con la gente del campo, que no ha sido el caso. Han votado por disciplina de partido a nivel europeo. Bueno, ellos verán si para ellos prioriza la disciplina de partido. Yo creo que queda claro lo poco o nada que les importa el campo. ¿Se mantienen las tractoradas para mañana? Sí, por supuesto que se van a mantener porque nosotros en la tabla reivindicativa son 5 los puntos que llevábamos. Uno era Mercosur, el no a Mercosur, pero evidentemente aparte de que no hay una retirada de Mercosur, hay otros 4 puntos muy importantes en los cuales vamos a seguir luchando. ¿Cuáles son esos 4 puntos, para que lo sepa la gente? Bueno, pues esos 4 puntos, lo más destacable quizás sea la reforma de la PAC, que está ahí a la vuelta de la esquina, donde todos hemos visto que hay un recorte mínimo de un 22%. Tenemos por otra parte los problemas que hay con sanidad animal, ¿no?, en los cuales vemos que no hay planes nacionales, no se da una respuesta rápida ante enfermedades como hemos visto este año, sea la lengua azul, la dermatosis nodular, la peste porcina, la gripe aviar, etcétera. Hablo de las últimas que hemos tenido en este año, ¿no? Y siempre aquí se echan la pelota y la culpa el gobierno autonómico con el gobierno nacional. Pues hombre, un plan nacional donde quede claras las cosas y se afronten cuando vienen los problemas con más eficacia y más agilidad, ¿no? Por otra parte, la ley de la cadena alimentaria la tenemos también, que vemos que una ley de la cadena alimentaria que se aprobó en el Congreso en el 2013 y a día de hoy continuamos viendo los problemas que hay con los precios, sea en producciones como el arroz, como el tomate, como los cereales de invierno, etcétera, que hay bastantes más, en las cuales no se cumple y se está vendiendo la producción por debajo de los costes de producción, ¿no? Y luego, pues otra también muy importante es la debilidad que tenemos en las fronteras en Europa, donde los productos que entran de fuera, ya no Mercosur, sino los que están entrando ahora mismo, también pondría un ejemplo claro, ¿no?, lo que está pasando con el arroz que entra ahora de Myanmar o de Camboya, y vemos que esos productos
se les permite todos los tipos de tratamientos fitosanitarios y a los nuestros nada. Es decir, pedimos ahí un principio de reciprocidad en tratamientos fitosanitarios, que las materias activas que aquí no están permitidas, me parece bien que no estén permitidas, porque luego no metamos productos que están tratados con esas mismas materias prohibidas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay puntos más que suficientes para seguir en la tractorada del día de mañana y seguir luchando por mejorar el campo. ¿Este margen, por ejemplo, en los fitosanitarios implica todo lo que tiene que ver con lo comunitario y lo que va a ver el Tribunal Superior de Justicia de Europa, el Tribunal Europeo? No, no directamente. No va a entrar directamente ahí. No. Yo creo que no es ese el motivo, evidentemente, pueden ser otros, ¿no? Porque aquí estamos hablando de mercados y de muchas más producciones, no solamente lo agrícola, que es lo que serían legal, las materias activas, sino también lo ganadero, y yo creo que es mucho más amplio ahí. Las tractoradas vuelven mañana. En las de la pasada semana nos llega que están llegando denuncias por valor de 3.000 euros por ese corte de carretera que hubo en Valdivia. ¿Os ha llegado? Sí, yo en estos momentos lo que tengo conocimiento es que a los líderes nos ha llegado, cuando hablo de los líderes hablo de los representantes de las distintas organizaciones, al menos me consta a UPA, a la Unión y a mí, al que está aquí, de que nos ha llegado esas denuncias. Se han dado la verdad que bastante prisa desde la delegación del Gobierno en comunicárnoslo, pero vamos, nosotros vamos a estar mañana exactamente igual y bueno, esas denuncias pues ya las recurriremos, las atenderemos como creamos conveniente, las abordaremos después. ¿Esto puede echar para atrás a agricultores que cojan su tractor mañana y decidan no salir a la tractorada o no? Pues evidentemente yo creo que no, lo que tiene que hacer es darnos más fuerza, igual que lo que salió ayer aprobado con el Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Ha habido gente que me ha llamado y me ha preguntado, bueno, si se ha conseguido ya esto, ya lo de Mercosur, ya no nos movemos, no, hombre, ahora con más ánimo, con más ganas tenemos que seguir luchando porque evidentemente queda mucho camino aquí por recorrer todavía, ¿no? Y con las denuncias pues para nada se tiene que achantar el agricultor, pues solo nos faltaba eso, tener la situación que tenemos en el día a día en nuestras explotaciones, que porque nos llegasen este tipo de denuncias, sean amenazas o sean simplemente denuncias, pues no nos quedemos en casa. No, nosotros no nos podemos quedar en casa, tenemos que seguir defendiendo lo nuestro y para ello tenemos que reivindicar y estar en todas las reivindicaciones. Hablaba antes de la PAC. Bueno, ha entrado en juego también precisamente esa modificación de la PAC en todo lo que tiene que ver con Mercosur, porque Bruselas ha puesto sobre la mesa ahora un anticipo de esa futura PAC de 45.000 millones adicionales, también para intentar ese aliciente a los mercados, ¿no? a los estados. Sí, bueno, este fue, digamos, otro producto, llamémoslo producto, que se sacó a raíz de la manifestación que hubo el 18 de diciembre en Bruselas, cuando estuvimos allí también las organizaciones agrarias, estuvo Asaja, estuvimos la mayoría de las provincias, estuvo COAS y UPA, creo recordar, y la verdad que fue el primer fruto de aquella negociación. ¿Esto va a ser de hoy a mañana? Pues no, evidentemente no, va a ser para el 2028 y hay mucha letra pequeña que hay que analizar y hay que desglosar. Está claro que lo que no podemos es permitir el recorte de más de un 22% y que sea un presupuesto no independiente como es ahora el de Agricultura, sino un presupuesto común donde van a meter todo en una caja y serán los ministros de Hacienda los que decidan cuánto va a Agricultura. No, tenemos que luchar ante eso y no podemos permitir que el modelo este que ha propuesto la Comisión Europea se nos implante. Tenemos a David y a Raquel muy pendientes de la entrevista. Adelante. ¿Quieres preguntar a Juan? Sí, Juan, buenos días. Buenos días. Este acuerdo con Mercosur se llevaba negociando hacía por lo menos 2 décadas, ¿no? Sí. Yo estoy a favor del libre comercio siempre que las reglas del juego sean iguales de unos países para otros, y yo creo que esa es la gran clave y quizás el mensaje que se debe transmitir a la sociedad, es decir, no podemos volver a la autarquía. Yo creo que el campo español produce muchísimo más como para que alimentar solo a los españoles, por decirlo gráficamente, pero claro, las reglas del juego a la hora de mandar nuestros productos, el vino, el jamón, por hablar de productos a lo mejor exclusivamente de aquí, de Extremadura, ¿no? O que tienen mayor repercusión. Sin embargo, hay que poner el acento que, por ejemplo, en los gravámenes iban a venir productos de Argentina y de este tipo de países que prácticamente ya no iban a tener ninguna cuota a la hora de entrar aquí, económica, y sin embargo nosotros en ese acuerdo se nos iba a 10, 15 años a la hora de seguir en los aranceles cuando llegábamos a esos países. Esa puede ser una de las claves del por qué os oponéis a los acuerdos, que yo creo que si fueran de forma paralela o iguales, sí podría dársele el voto afirmativo.
Yo creo que lo has, a la vez que has hecho la pregunta, David, lo has ido diciendo correctamente, y yo comparto la gran mayoría de lo que has lanzado. Es decir, nosotros está claro que estamos a favor del libre comercio y no se podría entender una comunidad autónoma o un país como el nuestro, donde sí, en algunos productos somos deficitarios, pero en otros, si hablásemos del vino, evidentemente si no tuviésemos que beber el vino que producimos, pues iba a ser como que no, iba a ser imposible, ¿no? Estamos a favor del libre comercio, pero no estamos a favor de cualquier forma, ¿no? Y nos parece que lo que se ha hecho ahora es beneficiar a otra serie de sectores, que todos bien sabemos, sea la industria automovilística, sea la telefonía, otro tipo también, no de esa amplitud, pero otros sectores. Y a la agricultura se le ha utilizado como moneda de cambio. Nosotros estamos en disposición de competir con cualquier agricultura que haya internacional, pero hombre, con las mismas reglas del juego. No que si ahora, y ya no solo las reglas del juego, sino poner en riesgo la soberanía alimentaria y lo que se va a traer de allí. Porque todos sabemos que allí las carnes hormonadas están autorizadas, las materias activas todas están permitidas. Y claro, si aquí no podemos, no es que no se pueda, es que no se debe ya trabajar con esas herramientas. Y ahora traemos esas producciones, eso, sobre todo para el consumidor, consumo, sea carne o sea vegetal, y lo traemos con esas condiciones, pues el consumidor lo va a pagar, y lo va a pagar, le va a parecer que está comprando algo barato y lo que va a estar comprando es basura, evidentemente, y perdonar la expresión, pero es que la realidad, para que lo entienda el escuchante, el oyente, el televidente, perdón, en este caso. Por eso comparto de que el libre comercio sí, pero no en estas condiciones. Y aquí lo que se ha hecho es utilizar a la agricultura y la ganadería como moneda de cambio, y solamente con ver los datos que hay, incluso la apicultura, que me dejaba la apicultura, ver la cantidad de miel y en las condiciones que es aquella miel, que lo que menos lleva es miel y va a entrar aquí en España. Por lo tanto, eso es lo que no estamos ni estaremos a favor. Hola, buenas tardes, Juan. Yo, respecto a las medidas de presión que ha habido en las últimas semanas, no solo en Extremadura, sino en España y en los agricultores de toda Europa contra este acuerdo de Mercosur, es verdad que todos, cuando vimos el sábado pasado que se firmaba en Paraguay el acuerdo, pues como que dábamos todo por perdido. Y muchas veces, desde las organizaciones agrarias, siempre criticáis que este tipo de acuerdos se hacen en los despachos sin contar con la gente que realmente está sobre el terreno. Sí. ¿Crees que esas medidas de presión, finalmente los eurodiputados han bajado al terreno, han visto esas propuestas, han servido para que echen atrás o para que rechacen este acuerdo? ¿O ha sido producto de otro tipo de presiones del mercado? ¿A qué lo achaca? Hombre, yo creo que los 334 votos que hubo, la gran mayoría, ha influido en las movilizaciones que está habiendo del campo, ¿no? Que ha habido algunos que nos hubiese gustado que nos hubiesen escuchado más y hubiesen estado más cerca a la hora de votar, pues por supuesto que sí. Y que tenía que haber salido no con 334, con la gran mayoría de los europarlamentarios, como tenía que haber salido ese resultado. El sábado, cuando veíamos la firma, pues la verdad es que uno sentía indignación, ¿no?, cuando ve esa firma. Y también quiero yo decir a todo el mundo de que, con independencia de que se hubiese firmado, luego lleva un trámite lento hasta que todo esto se ratifica y se confirma. Se tiene que aprobar en el Parlamento Europeo y se tiene que aprobar en los parlamentos nacionales, ¿no? Ya hemos visto a algunos presidentes nacionales que se han manifestado y han dicho que van a denunciarlo y van a luchar porque este acuerdo lo eche para atrás los tribunales. Bueno, vamos a confiar en eso, vamos a agotar todas las vías y por eso tenemos que seguir dando la batalla y vamos a seguir luchando desde nuestra posición y desde donde estamos. En esa ratificación de los parlamentos de los Estados miembros, si hay alguno que lo veta, ya no saldría adelante. ¿Esas son las reglas del juego, ¿no? En la reforma de la PAC sí. Ahí sí te podría decir, estoy en condiciones de asegurarte que con un solo Estado miembro que lo vete, la propuesta que hay de la Comisión ahora mismo se echaría para atrás y tienen que presentar otra. En el acuerdo de Mercosur yo lo he escuchado, pero no estoy en condiciones de asegurarlo. Sí está claro que si hay varios países que lo vetan, van a estar a favor de que el acuerdo no salga adelante y no vea la luz, pero no te puedo garantizar que con uno solo lo De momento lo que sabemos, en el tablero político europeo, Francia está en contra, pero Alemania se ha enfadado mucho cuando se ha paralizado. Yo creo que es una prueba clara, ¿no?, de quién defiende aquí sus intereses y quién es el verdadero, el que de verdad va a ganar en esta jugada, ¿no? Sabemos que Alemania, por la industria automovilística que tiene... Esa moneda de cambio de la que nos Sí, esa moneda de cambio que he dicho, y los que vamos a perder somos la agricultura y la ganadería, evidentemente. Hay varios datos que yo animo, porque aquí se ha dicho mucho, si me permitís...
Una producción de que se vende mucho, que va a ser la gran beneficiada, es el aceite, ¿no? Pues yo he visto datos donde vemos la evolución de los últimos 2 años, desde el 22, 23 y 24, y el aceite de oliva en los países de Mercosur ha subido una cuota hasta un 16%. El aceite de palma en Europa ha subido hasta un 32%, por lo tanto, bueno, vamos a coger las cosas con cierta moderación, que algunos han empezado a hacer campañas, yo creo que demasiado pronto. Y luego el aceite y el vino tienen unos aranceles hoy, que como bien decía David, pues se va a tardar quitar esos aranceles entre 12 y 15 años, es lo que está firmado ahora mismo. Por lo tanto, esto no se va a resolver absolutamente nada y lo que sí consideramos es que vamos a tener muchos problemas y el gran perjudicado va a ser el campo, evidentemente. Bueno, veremos cómo van mañana esas trastoradas. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Hora Extremadura, Juan. Gracias, Luz, a ti y por supuesto también a los tertulianos. Que tengas buen día. Gracias. Nosotros vamos a continuar con otros temas. Ya saben que continúa la investigación del accidente ferroviario de Adamuz para conocer pues, qué pudo suceder esa tarde del pasado domingo. Las pesquisas se centran en la vía y en su estado. En el tren Irio siniestrado tenía muescas en las ruedas y se están revisando los convoyes anteriores que pasaron por el mismo punto porque también tienen muescas que podrían ser de la parte de la vía que provocó ese descarrilamiento. A la vez, bueno, pues se continúa con los trabajos forenses, ya son 43 las víctimas mortales de la tragedia, 41 ya han sido identificadas. No tenemos en este momento la respuesta a si es causa-efecto o si es parte causa y parte efecto. Es decir, esta es una de las incógnitas que hay que despejar, ¿no? Hay que delimitar también si ese es realmente el primer punto en el que se producen los hechos que dan lugar al descarrilamiento. No se detectó en ese momento ningún fallo que a priori evidencie una relación con el accidente. Todos estos sistemas de alta velocidad llevan unos controles altísimos, tanto del fabricante como de laboratorios, como del proceso de construcción. Tengo que meter maquinaria muy pesada, en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones. Bueno, labores de investigación en marcha, poco a poco, día a día, diría hora tras hora, vamos sabiendo un poco más de lo que pudo pasar. Ahora fijados en la vía y en esas ruedas, ¿no? de los trenes que pasaron antes, del propio Irio. Sí, vamos sabiendo un poco más, pero no de forma oficial, porque las noticias que van apareciendo las están dando los medios de comunicación. Y yo estoy absolutamente convencido de que no es una investigación fácil y de que todavía me parece que está falta un cuerpo por sí, están buscando a 2 cuerpos en el área todavía. Y que es una labor muy compleja y que debido a las circunstancias del accidente, con la intervención además de desgraciadamente 2 trenes, pues puede llevar algún tiempo. Pero lo que no parece muy de recibo es que pueda ocurrir lo mismo que con el apagón, que todavía no sabemos exactamente qué ha pasado con el apagón. Yo creo que un país serio, democrático, moderno, del siglo XXI necesita, no digo hoy, ni mañana, ni pasado, pero sí a medio plazo unas explicaciones, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Y sobre todo porque había habido unas denuncias previas de los maquinistas o de vídeos que hemos visto en redes sociales de los propios viajeros donde denunciaban que efectivamente no se sabe si es causa o efecto de lo que ocurrió exactamente el domingo por la noche en tierras cordobesas, pero que algo ha ocurrido, eso está claro. Y el ministro nos venía diciendo el lunes y el martes de que no era problema de la vía, de que no era problema de las máquinas. Bueno, ¿cuál es entonces el problema? Lo que parece claro es que, y lo decimos ya en Extremadura, con lo que venimos sufriendo, desgraciadamente no tenemos AVE, pero con las líneas de ferrocarril desde hace ya décadas, que el deterioro del servicio ferroviario en España, donde habíamos presumido durante tanto tiempo de ella a nivel mundial, pues se ha venido deteriorando con el tiempo y yo creo que eso es una verdad ineludible. Insistía ayer el ministro en esa rueda de prensa, que fue una rueda de prensa amplia de 2 horas y media, en la que aceptó todas las preguntas de los periodistas, en que no era una cuestión ni de inversión ni de mantenimiento. Sí que es verdad que hoy ya ha puntualizado que habría que ver, una vez que se sepan las causas, si los controles fueron los exhaustivos o los eficaces, porque algo falló, claro. Yo es que creo que primero hay que esperar a las conclusiones de la investigación que está haciendo la Guardia Civil de forma muy minuciosa y que eso, por supuesto, no se va a averiguar ni en un día ni 2, porque además ahora, como hablábamos, se tiene que centrar primero en sacar los cuerpos que previsiblemente quedan en el interior de un tren. Entonces yo creo que
a ver, todo lo responsable político evidentemente tiene que dar su versión, pero yo creo que es muy pronto para decir si descartan el fallo humano, descartan la velocidad, descartan la vía, pues evidentemente hay algún motivo. La velocidad también está descartada. Entonces yo creo que primero hay que esperar a las consecuencias, a la investigación, las conclusiones de la investigación, que diga la Guardia Civil cuál fue exactamente el motivo de ese accidente tan gravísimo, y a partir de ahí pues ya vamos al plano político, que en función de las conclusiones habrá que depurar responsabilidades, si realmente fue falta de mantenimiento. Todos hemos visto la imagen de que faltaba un trozo de vía, si eso estaba antes ahí o fue consecuencia del accidente, y a partir de ahí, como digo, pero una vez ya sabiendo las conclusiones, porque hablar previamente sin saber qué ha pasado, yo creo que igual es un poco prematuro. De momento el tono político ya ha subido un poquito, porque el Partido Popular ha exigido al ministro una auditoría, que presente una auditoría de toda la red ferroviaria, pero es que Vox se ha querellado contra el presidente y la expresidenta de Adif por homicidio imprudente. Bueno, yo creo que ese debate público debe de producirse, como estamos diciendo, con tiempo, con mesura, con tranquilidad, no hoy, no mañana, no la semana que viene en las Cortes. Pero aquí se deben de dar explicaciones de lo que ha ocurrido, porque esas familias necesitan una explicación de por qué sus hijos, sus abuelas, sus padres, sus madres ya no están con ellos. Y insisto, a mí me da la impresión de que no es un tema puntual, aunque evidentemente la desgracia es tan absoluta que descarrila un tren y en ese momento pasa otro, y eso pues es un fatal accidente, eso es así. Pero no es una cosa puntual, porque en Cataluña a los 2 días pasa, con otras circunstancias, de nuevo otro accidente con un maquinista en práctica fallecido, y estamos viendo cómo la red ferroviaria en España se está deteriorando. Las causas de ese deterioro debemos de conocer si es por falta de inversión, si es porque ese Ministerio de Transporte ha estado en manos, no digo ahora que también, pero bueno, el ministro se dedica bastantes horas al día a tuitear, pero es que venimos de un anterior ministro que está en la cárcel, y está en la cárcel por hacer negocios dentro de ese ministerio. Él y su grupo más allegado. Quiero decir, que eso sea causa-efecto, no lo sabemos, pero que aquí se necesitan explicaciones, no ahora, pero se necesitan, y yo creo que bastante... quizás salvo lo que has dicho tú, Luz, pero yo creo que bastante calmada está la cosa en estos 4 o 5 primeros días desde el punto de vista político. Con otras circunstancias y con otros gobernandos en unos puestos y otros en la oposición, yo no sé si hoy jueves estaríamos en esta circunstancia, porque antecedentes hay de desgracias en España que se han politizado desde el minuto 1. De momento sí que los maquinistas se han puesto en huelga, de hecho la han convocado para el mes de febrero, y hoy Renfe les acusa de una huelga encubierta en Rodalies en Cataluña. De hecho la Generalitat le ha puesto una reclamación a Renfe, le ha abierto un expediente porque no se está dando ese servicio. Los maquinistas lo que dicen es que la situación del ferrocarril es inadmisible, y además que hay un deterioro constante de la red ferroviaria. Y no lo dicen ahora, sino hace 5 meses, por lo menos. Yo creo que al final están saliendo todos. Yo ya sabía, se temblaba mucho el tren, cuando iba siempre temblaba mucho, y es verdad, pero eso... Es verdad que ahora, pues después de lo que ha pasado, yo creo que estarán reclamando seguridad para ellos y para todos los pasajeros que llevan en el tren. Creo que al final, después de esto, lo que hay que hacer es una revisión de todas las vías de ferrocarril de España, porque ya hemos visto también que el AVE Madrid-Cataluña ha reducido la velocidad, porque si va más rápido... Ayer en el AVE de Valencia, en algunos tramos del AVE Madrid-Valencia, también se ha reducido. La reducen, la vuelven a subir. Pero a consecuencia del accidente del domingo. Porque ya han visto lo que ha pasado, y en cuanto ven que el tren tembla un poco cuando pasa de 200 kilómetros por hora, pues dirán, reduce la velocidad para que no vuelva a pasar. Pero eso no puede ser, porque una vez la característica que tiene es que va a 200 y pico kilómetros por hora. Entonces yo creo que hay que revisar todas las vías, lo primero, para garantizar la seguridad de los pasajeros, porque ahora mismo la gente tiene miedo. Una persona que se monte en el tren Barcelona-Madrid, en el AVE, y vea que llega
llega más tarde porque la velocidad la han reducido, y dice, ¿por qué la han reducido? A ver qué va a pasar. Entonces yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad primero, haciendo lo que hay que hacer, que es revisar todas las vías y que se vea que están en perfecto estado de revista para que los trenes pasen, o hacer las reparaciones que sean necesarias para que puedan pasar con seguridad. Es verdad que pasó el accidente el domingo, el de Córdoba, pero es que esta misma semana ha habido un accidente en Cataluña en el que ha muerto el maquinista, pero es que esta mañana, nos acabamos de enterar, un tren de pasajeros ha colisionado con una grúa en Cartagena, en Murcia. Entonces, claro, se van sumando, esto resta credibilidad también a la red ferroviaria. Claro. Para el usuario, para cuando se va a subir a un tren, para elegir el tren en vez de irte en coche o en avión. Luz, nosotros lo hemos padecido, no, que creo recordar no ha habido muertos, pero tú te montabas en Extremadura, ibas a Madrid, o de Madrid a Extremadura, y nadie te aseguraba que fueras a llegar a la hora o que se te parara el tren en medio del campo. No lo estoy comparando, pero en cierta medida sí. Es decir, lo que hemos sufrido los extremeños durante décadas, pues parece ser que se ha generalizado, no con el AVE, porque desgraciadamente no tenemos AVEs, pero sí con la situación ferroviaria en nuestro país y en otros puntos de España. Escuchaba yo esta mañana al ministro en una entrevista que ha concedido en la cadena COPE, diciendo que es que reconocía que las líneas en Cataluña estaban muy deterioradas. Pues, y me parece que han nombrado también otra comunidad autónoma que era Asturias. En Extremadura no lo han nombrado, por cierto. Claro, aquí no tenemos AVE, pero que las líneas han sido... no se han invertido en ellas. Cuando las primeras fue en el año 92, Madrid-Andalucía, con la gran inauguración por la Expo. Y a partir de ahí fuimos, yo creo que envidiados en todo el mundo, en casi todo el mundo, por nuestro sistema de AVE. Pero yo lo que no se ha invertido, no digo ya en estos últimos años, sino durante mucho tiempo en un servicio moderno y adecuado. Y sobre todo porque es que además se ha hecho tan accesible a la mayoría de las personas en toda España, menos en Extremadura, desgraciadamente, y con unos precios realmente adecuados. Yo he hecho algunos, de entre Madrid y Andalucía, por ejemplo, unos precios más que razonables, por cierto, bastante más baratos con relación al servicio prestado que al que sufrimos en Extremadura, que eso debe tener un mantenimiento, porque es que son miles y miles de personas cada día los que lo toman. Escuchaba yo esta mañana unas declaraciones del ministro en el Congreso de 2024, en el que sí que hacía referencia a esa línea entre Madrid y Sevilla, en la que se iba a hacer, o se ha hecho, una inversión bastante contundente, por encima de los 700 millones de euros, para precisamente renovar toda esa línea que se había hecho en el 92, que eran muchos años en los que no se había hecho nada. Y esa línea en Adamuz, donde ha pasado el descarrilamiento y este siniestro de trenes, se había invertido en ella 750 millones de euros. Es decir, ahora habrá que también investigar cómo se han hecho esas inversiones, ¿no? Y saber si todo estaba bien, y esos controles a los que apuntaba también el ministro. Bueno, veremos. La investigación creo que va a ser larga, como bien decías, sí. Como cuando sucedió el apagón. Veremos que sea más clarificadora. Vamos a hablar de la región. Hablamos ya sobre las negociaciones de la formación de gobierno aquí en Extremadura. Continúan los contactos entre Partido Popular y Vox después de esa constitución de la Asamblea del pasado martes. Abascal ha vuelto a insistir en que quieren entrar en el gobierno y no se conformarán con migajas. Nosotros nos presentamos para gobernar, no nos presentamos ni para molestar, ni para denunciar, ni para ser una fuerza política protesta. Nos presentamos para gobernar, pero no nos presentamos para que una serie de señores sienten el culo en unos sillones y no cambie nada. La presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, ya ha contestado. Guardiola ha asegurado en su red social X que no hay que avisar de algo que está contemplado en las negociaciones iniciales. Además, incide Guardiola en la proporcionalidad en esas negociaciones. ¿Vemos esto como un nuevo encontronazo? ¿Cómo lo catalogáis? ¿O no llega a eso? Es que vamos a estar así hasta el último minuto. Sí, partido de tenis, que él le dice que Abascal dice que quieren entrar en el gobierno, la presidenta responde que tienen la puerta abierta, que las negociaciones están en eso. Parece ser, según dijeron la semana pasada, que uno de los obstáculos mayores era el presupuesto de las consejerías que Vox asumiría, que no les parece suficiente, y ahí llevan toda la semana hasta que el lunes ya hubo ese parón en las negociaciones, que llegó a que la
Asamblea, al final se quedará el PP con la presidencia de la Asamblea, y yo creo que al final pues les queda un mes que tienen para hasta que se forme gobierno, pero es verdad que son todo declaraciones, pero al final parece que están bajando un poco el tono, por lo menos ayer en los mensajes, bueno, cuando Guardiola dijo que está en su mano entrar en el gobierno si quieren, pues bueno, lo dijo de una manera muy clara y le abre la puerta de esta manera a Vox en entrar en el gobierno. Vamos a ver las condiciones que piden, como hablábamos, del presupuesto, el tema de la inmigración, que es lo que siempre quitan, lo de quitar la exit, lo que están solicitando, pues yo creo que son escollos que tienen que salvar en este último mes a la hora de llegar a un acuerdo, porque si no llegan a un acuerdo todo el mundo sabe que vamos a unas segundas elecciones que yo creo que no serían aceptadas por la ciudadanía, otra vez acudir a votar. Es que con los antecedentes que hay, no solo ahora, sino hace 2 años y medio, es imposible hacer un pronóstico. Ya. De hecho, a mí me cuenta que en las negociaciones la semana pasada iban muy bien y que de la noche a la mañana saltan por los aires durante el fin de semana, que creían incluso desde las filas del Partido Popular que, bueno, que eran leves discrepancias y que se iban a volver a acordarlo antes de la constitución de la Asamblea, y llega ese frío comunicado en forma de email el lunes al correo electrónico de la presidenta de la Junta de Extremadura. Yo creo que esto es como un matrimonio mal avenido, que aquí no se le pueden echar las culpas a uno o a otro. Sin embargo, hay unos, perdonad la metáfora, hay unos hijos por detrás, lo que tú apuntabas, es decir, hay unos ciudadanos, hay unos militantes en los que hay que pensar, y hay una región que está parada, y hay una región que necesita empezar a funcionar, y hay una región que no se merece ir a unas nuevas elecciones. Y yo creo que la pelea PP-Vox, que aquí, en todo el país, ya se está viendo que hay una discrepancia importante, pero aquí yo creo que todavía más por esos antecedentes que venimos del año 2023. Creo que falta confianza entre las partes y que eso no se va a solucionar de un día para otro, y que mi pronóstico es, aunque aquí se puede fallar, porque yo creo que ni ellos mismos lo saben, en que se va a llegar hasta el último segundo del último minuto del día H, cuando tenga Esto es por lo menos el 19 de marzo, para la primera sesión de investidura. Lo otro para mí sería primera una por si no sorpresa. sale adelante. Lo otro para mí sería una sorpresa, teniendo en cuenta además que tenemos por lo menos uno o quizás antes hasta 2 periodos electorales en otras comunidades autónomas. Tenemos el día 8 de febrero Aragón, pero es que el 15 de marzo está Castilla y León. Exactamente. Tenemos de margen hasta el día 19, se apura, se va a apurar. Entonces decía, insisto, por no echarle las culpas ni uno a otro, porque aquí todos tienen culpa. Claro, pero decía también Santiago Abascal, no, nosotros no queremos cine. Bueno, relativamente, porque la presidencia de la Asamblea sí la pidieron, o sea que todo hay que ponerlo, yo creo, en su contexto. Ni es culpa de uno al 100%, ni es culpa de otro al 100%. Ahora bien, no digo ya militantes, los que votaron, que fueron en su amplia mayoría en Extremadura, porque se pongan de acuerdo y por unos resultados que jamás en Extremadura le han dado esa responsabilidad al Partido Popular o al centro derecha, por llamarlo de alguna manera, deben de cumplirlo. Debe de cumplirlo. Ahora, el detalle de cómo y la responsabilidad, pues ahí está para ponerse de acuerdo, pero sería un auténtico fracaso para esta región el volver a ir a otras elecciones, es mi opinión. Los extremeños que votaron, y votaron sabiamente, ¿no? Porque cada uno, el voto es secreto y es libre. ¿Votaron para que se pusieran de acuerdo? ¿O quien votó al Partido Popular votó para que gobernara el Partido Popular? ¿Quien votó a Vox votó para que gobernara Vox? ¿O quien votó a Vox votó para que llegara a un acuerdo? Yo creo que, a ver, yo creo que quien votó Porque a Vox, decimos mucho esto, claro, que acaba de decir David, supongo, de votaron para que se pusieran de acuerdo. Claro, yo creo que quien votó a Vox sabría que evidentemente Vox no iba a gobernar, porque no iba a tener la suficiente mayoría para gobernar. Entonces supongo que los votantes lo que querían era darle más capacidad de diálogo, o sea, más capacidad de negociación, para que tuviera más peso en el gobierno y para que se pusiera de acuerdo con el PP. Pero yo creo que pensar en que iba a gobernar Vox me parece un poco demasiado optimista. De hecho, por primera vez las encuestas se acercaron. Sí. Yo creo que más que nunca. O sea, no, sí. Esa no hubo sorpresa electoral. El CIS la clavó. ¿Hubo sorpresa electoral? Yo creo que no. No, ninguna. Hombre, un diputado arriba, un diputado abajo, tal, la horquilla, bueno, pero en líneas generales se sabía lo que iba a ocurrir. Con por lo menos 1 o 2 meses de antelación se sabía, por la situación excepcional que estaba atravesando el Partido Socialista, porque Vox en toda España estaba aumentando y porque la gestión del Partido Popular llevaba 2 años y medio y era
yo creo que es bastante bien aceptada, según todas las encuestas, o bastante aceptada por los ciudadanos. Por lo tanto, que iba a subir un poco el Partido Popular, que iba a subir bastante veniendo donde venía Vox, y que el PSOE se iba a estrellar y que Unidas Podemos incluso podía recoger... O sea, ya era todo predecible, ¿no? Sí. ¿Qué os parece que María Guardiola insista en esto de la proporcionalidad, que insiste en el tuit y también insistió en sus declaraciones después de la composición de la mesa de la Asamblea? Y habla de ese 17% de los votos que obtuvo. Claro, Vox. ella lo que quiere, supongo que estará negociando en el Gobierno para que las consejerías que le dan a Vox sea proporcional al número de diputados que ellos tienen, que es el 17% de los votos. Igual Vox no puede pedir ahora 5 consejerías de 10 teniendo el 17% de los votos, entonces supongo que estará insistiendo en esa proporcionalidad. Y la vicepresidencia. Y la vicepresidencia. Para que Vox no se suba a la parra, como se suele decir, a la hora de negociar, pidiendo más de lo que en teoría le corresponde por los Dijo votos literalmente que ha conseguido. que Vox Claro, estaba negociando como si hubieran ganado las Es elecciones. que yo creo que más que números de consejerías, que puede ser 2 o 3 o una vicepresidencia, yo creo que el fondo, la madre del cordero, están en las propias políticas en sí, que tú has citado ¿qué algunas. consejerías? Claro. Es que el sistema electoral que tenemos, que es el que hay, pues desgraciadamente, y no lo hemos visto en el caso de Extremadura, iros a los independientes o a cualquier ayuntamiento que dependa de un concejal no adscrito que está en el grupo mixto, tienen agarrado a las mayorías, desgraciadamente. O sea, mirar el panorama nacional. Claro, en un mundo ideal, pues sería, usted ha sacado el tanto por ciento de voto, pues va a tener el tanto por ciento de gobierno. Pero yo creo que esa no es la clave. La clave es si vos exiges que la Junta de Extremadura en sí lleve a cabo unas políticas al 100% con respecto a su programa electoral. Claro. Lo que tú has apuntado, como si estuviera gobernando Vox. Eso es lo que decía María Guardiola, literalmente, claro, en esas declaraciones del martes. Claro, en políticas, por ejemplo, si quitamos la ley LGTBI, ¿esa es una propuesta que venía en el programa del Partido Popular? No, que es el que ha ganado las elecciones con el 43. Y si se quita es porque lo exige un partido que ha quedado tercero. Claro, pero es que sin ese partido que ha quedado tercero no gobiernas por el sistema democrático que nos hemos dado entre todos, o que dieron los padres de la democracia. Hay que negociar la gobernabilidad, sin lugar a dudas. Gracias a los dos. Venga. Seguiremos hablando Hasta de la todo esto y de mucho más. Gracias, que tengáis buen día.